Bueno, salimos del live. Aquí estamos de regreso. Mientras estamos pasando unos taponcitos. Vamos a ver si en la reconexión volvemos a salir. Vamos a ver, Ahmed Santaliz, al hombre que le quedan 69 días para casarse. Ahí está Margarita Reyes. Vamos a ver si la gente vuelve a entrar. Aparentemente la transmisión se vio afectadita. Y para recapitular, déjame volver otra vez a lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de Isaías 46 y estábamos hablando de los versos 3 y 4, donde Dios dice que Él es quien te formó, Él es quien te lleva. Pastorcita Wilma Flores, qué bueno verte aquí, te bendecimos. Estamos orando por ti. Justin Hart just joined in the house. Y estábamos hablando, yo le puse de título a esta grabación mientras voy guiando a Bayamón, que voy a dar una clase de líderes, que ellos van por el tercer año de la escuela ministerial. Y le puse de título a esta transmisión porque sí. ¿Cómo que porque sí? Pues porque a Dios se le antoja que tú eres importante para Él, porque a Dios determinó traerte, y como Él te trajo, Él te lleva. Isaías 46:3 dice que Él es quien lleva, y Él fue quien nos trajo desde el vientre, y el que nos lleva desde la matriz. El verso 4 dice que Dios es quien está contigo, porque dice, porque yo te hice. Como yo te hice, yo te llevo. Y como yo te llevo, yo te soporto. Y no es de aguantarle cosas a una, es de sostenerte. Yo te sostengo. Y después dice, yo te llevo, yo te sostengo, yo te hice, yo te formé, y yo te protegeré, te guardaré. Entonces, hay una intención profética de Dios poderosa de nunca abandonar lo que somos, ni por qué razón estamos aquí. Pastor Cristóbal de Jesús, bendecido. Cuando tú miras esto de cómo Dios trae a cada uno, yo voy guiando por aquí, el Señor me dijo, mira, Juan Ramón, porque sí. Yo dije, ¿cómo que porque sí? Me dice, todo lo que estás enseñando la palabra en vivo es porque yo quiero. Es que la gente necesita entender que quien está interesado en lo que ellos son, soy yo, porque yo fui quien los traje. Yo soy quien le establece a ellos el criterio de la razón de su existencia. Yo no los formé ni los hice para que se pierdan eternamente. Yo los formé y los hice para que me pertenezcan, y para que en el proceso de pertenecerme tengan la capacidad de conocerme, de conocer cómo yo pienso, de conocer cómo yo camino, de conocer cómo yo hablo, porque los pensamientos de mi pueblo no son mis pensamientos, y porque sus caminos no son mis caminos, y por ende lo que ellos hablan no es lo que yo hablé. Entonces hay una triple disfunción en el nuevo pacto en cuanto a nosotros, porque el nuevo pacto en Cristo todo lo provee. Te han sido dadas grandísimas promesas por las cuales nosotros podamos desarrollar la naturaleza divina que nos fue dada. Y la Escritura lo dice en 2 de Pedro, en capítulo 1, dice, oye, gracia y paz a vosotros. Y luego él dice, porque a nosotros se nos ha dado grandísimas promesas para que por medio de la naturaleza divina nosotros podamos experimentar lo que es la vida eterna. Y comienza diciendo, oye, a la fe añádele virtud, y a la virtud añádele conocimiento, y al conocimiento es saber cómo piensa Dios, saber cómo Dios camina, entender cómo Dios habla, el conocimiento. Y al conocimiento, dice, me le vas a añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Yo dije, ahora entiendo por qué en la falta de dominio propio no hay dominio propio, porque no pensamos como piensa Dios, no caminamos como Él camina, y por lo tanto no podemos hablar lo que Dios habla, porque si tú no estás en el camino y si tú no piensas como Dios piensa, el proceso de pensar como Dios piensa te va a llevar a discernir.
Los pensamientos de Dios te son entregados para darte discernimiento correcto en cuanto a la verdad, porque la verdad es la que te hace libre, vis a vis la opinión. La opinión de la gente puede estar basada en experiencias personales desde su perspectiva de vida, dentro de lo que usted vive, pero como nosotros vivimos atados por el pecado y en el proceso del pecado vivimos una vida basada en necesidad, y en el proceso de la necesidad utilizamos a Dios por conveniencia. Entonces nos acercamos a Dios porque nos conviene, porque Él dice que Él puede hacer todas las cosas, porque nosotros no las podemos hacer, porque estamos ahora en un problema serio, y entonces nos acercamos a Dios siempre en la dependencia o en el proceso de necesito, si tú eres real y verdadero, que operes dentro de mí. En la misericordia de Dios, que sabe cómo nosotros somos, Él opera y hace el milagro y se manifiesta. Oye, pero a Dios no le interesa, y te lo voy a decir así, el interés genuino de Dios no es manifestar señales y milagros, prodigios, resolverte problemas por el hecho de tu conveniencia. La intención divina de Dios es que lo conozcas a Él, que conozcas a Dios, al único Dios verdadero, dice la Escritura. Y Jesús lo dijo así. Jesús dijo: esta es la vida eterna, San Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Por lo tanto, en el proceso de nuestro caminar diario, la voluntad de Dios es que conozcas a Dios. Pastor, ¿y cómo conocemos de Dios? Tienes que leer la palabra, porque la palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir. La revelación de Dios, el conocimiento de lo revelado por Dios, va a traer a tu corazón no remordimiento, sino confrontación. Toda palabra de Dios te confronta, y te va a confrontar desde qué perspectiva: desde el corazón de la voluntad de Dios para tu vida, y desde la plataforma de tu opinión, donde tomamos las decisiones de cómo nosotros vivimos. Todos nosotros vivimos basados en opinión. Nos hemos dejado permitir en un mundo de muchas voces, donde todo el mundo opina, y donde, aunque el proverbista dice que en la multitud de consejeros, dice, hay sabiduría. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Lo que quiere decir es que cuando todos los consejeros pueden coincidir en un punto, hay algo de sabiduría para que usted lo atienda. Pero yo quiero irte un poco más allá del consejo, del proceso, que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Yo te tengo que decir que en el dicho de Dios hay certeza divina. Lo voy a volver a decir. En el dicho de Dios hay una certeza divina que va por encima de las opiniones de todo el mundo. Cuando yo voy a la palabra de Dios y me encuentro no con una opinión divina, me encuentro con un dicho de Dios, una verdad de Dios. Toda verdad de Dios carga certeza divina. ¿Cuántas opiniones yo necesito relacionado a que Dios dice no hagas esto o haz esto? No, el mero hecho de que Dios lo dijo lo hace más que verdadero, lo hace eterno, constante, consistente, lo hace permanente, hace que el dicho de Dios pase por encima de la opinión de cualquier otra persona. Nos deja saber a nosotros, cuando empiezas a conocer de Dios, que no te puedes relacionar con Dios como nos relacionamos unos con otros, porque la mayoría de nosotros nos relacionamos basado en necesidad, basado en conveniencia. Mucha gente basa el proceso de las relaciones dentro de la perspectiva de cómo esta relación me puede ayudar, cómo esta relación puede aportar. Y entonces hay gente que dice, no, rodéate de gente positiva, saca de tu vida a la gente negativa. Yo te voy a decir una cosa, en el porque sí de Dios, tanto la gente negativa como la positiva como la neutral, todas van a ser usadas para formar quiénes somos. Usted no le puede quitar ni añadir a las cosas. Usted lo que puede es quitarle a la naturaleza de pecar y quitar de nosotros la actividad de nosotros tomar decisiones fuera de la consulta divina. Por eso es que la Escritura siempre nos enseña que nosotros tengamos a Dios en cuenta. Quien no tiene a Dios en cuenta comienza a pautar su vida
basada en la información que se le provee. Hay muchas voces en el mundo. Cuando tú hablas de, y pastor, ¿qué me dices de denominaciones, iglesias? Mira, religiones, todas las convenientes, todas las que tú quieras escuchar. Pero yo quiero que tú entiendas que la verdad de Dios es una. El Dios verdadero es uno. El Padre envió al Hijo, el Hijo nos amó, se entregó por nosotros, nos redimió, toca la puerta de nuestro corazón, envía al Espíritu Santo quien trae convicción de corazón. Por ahí ha entrado mi amigo de pacto y pastor Henry Báez. Henry, te bendigo, qué bueno verte por ahí. Y entonces titulé esta transmisión porque sí. Pastor, ¿cómo porque sí? Pues porque Dios es quien pauta. En la pauta divina sobran las opiniones humanas. En la verdad de Dios, la libertad es garantizada. En la verdad humana, la conveniencia es buscada. Toda verdad humana busca conveniencia personal. Si no es conveniente, no lo afirmo. Pero Dios no trabaja por conveniencia. Dios trabaja por asignación. Y como Dios trabaja por asignación, hasta que nosotros no cambiemos nuestra manera de pensar, no vamos a poder caminar como Dios camina. Piensa como piensa Dios, camina como Dios camina, entonces nos dará Dios la autoridad de hablar como Dios habla. Cuando en la palabra en vivo estamos tocando las primeras, estas temporadas, la temporada de piensa como piensa Dios, empezamos a darnos cuenta que nosotros no tenemos el conocimiento y aunque Dios nos da revelación, tardamos en ser renovados, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y la voluntad de Dios está que tú te transformes. La transformación es un cambio visible, creíble, permanente. Usted no ve una mariposa volando diciendo, ay, yo quiero volver a ser oruga otra vez. No, la transformación tomó su lugar y ya su cuerpo no se alimenta de celulosa, ahora se alimenta de polen. La transformación fue vital. Todo el proceso se tuvo que encapsular ella misma en una crisálida para perder la forma que trajo de fábrica y llevar ahora la forma que cargaba por dentro. Y cuando la carga por dentro, su alimentación es polen. Se junta todo el grupo de polinizantes que hacen que nosotros podamos sembrar la tierra y cosechar. Cuando tú miras desde el aspecto de la creación, cómo Dios provoca, establece, pone destino, razón de todas las cosas, empiezas a darte cuenta que Dios en su soberanía nunca se equivoca. Pastor, ¿qué significa eso? Te voy a explicar. En Isaías 14:24, la palabra del Señor dice lo siguiente. Y no piense que estoy leyendo de la Biblia aquí. Son versos que ya están dentro de mí porque estoy guiando y no voy a ser, ¿verdad?, irresponsable de leer. Pero Isaías 14:24, usted sí lo puede buscar. El Señor establece un diálogo con el pueblo de Israel. Y me gusta la forma en que Dios habla, porque Dios habla como nosotros. Y lo que viene y le monta a uno es un juramento. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, dice la Biblia, que cuando alguien viene y jura, jura por alguien superior a uno, porque toda controversia, así lo dice la Biblia, porque toda controversia se resuelve con un juramento. Por eso es que cuando usted va a corte, porque el derecho civil le asiste a que usted pueda llevar a una persona, para que usted la pueda llevar a una persona y ir contra una persona que le ha dañado su derecho, usted va a la corte y en la corte, cuando empieza el proceso de ver el caso y a usted se va a entrevistar en ese momento, le toman un juramento que dice, usted promete decir, usted jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Así lo ayude Dios. Entonces usted ponemos la mano y decimos, sí, lo juro. Dice, con consecuencias de perjurio, por si usted miente, eso es delito grave. No menos grave, grave. Entonces el juramento le pone fin a toda controversia. Entonces viene Dios y para hablarte, antes de decirte lo que te va a decir, le mete juramento para decirte, quiero que me prestes atención porque lo que te pienso decir es más que seguro. Yo mismo te lo estoy jurando. Y Isaías 14:24 dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, juró
diciendo: se hará de la manera que yo lo he pensado. Mira esto: se hará de la manera en que yo lo he pensado, y será confirmado como yo lo he determinado. Vamos a tomar ese verso por unos minutos, que lo hemos hablado en otras ocasiones. Vamos a buscarle el proceso de interpretación directa del texto para que usted entienda. Cuando Dios está hablando, los capítulos iniciales de Isaías 1 hasta el 14, Dios le está hablando al pueblo de Israel de que abandonaron a Dios, de que están en el juicio de su pecado, de cómo ellos han cambiado lo verdadero por lo que a ellos les parece, de cómo su corazón se ha desvirtuado y se ha ido de Dios. En el capítulo 6, en el año en que el rey Usías, porque el libro de Isaías se escribe, la primera parte, Isaías tiene 3 posibles fuentes de composición del libro, y la primera, todo el mundo tiene claro que el autor es el profeta Isaías, y en esa primera sección él habla del año donde su mejor amigo, el rey Usías, muere de aquella enfermedad de lepra que le salió en la frente, porque él hizo tantas buenas cosas. Este hombre hizo un montón de cosas buenas en relación al reino de Dios, en relación al pueblo de Israel, pero se volvió tan bueno que en su bondad personal y en los actos correctos se llenó de orgullo y determinó buscar un incenciario, vestirse de sacerdote para entrar al tabernáculo, al templo, en aquel tiempo, y ofrecer sacrificio. Los sacerdotes le dijeron que esa no era su función, que por favor saliera, pero él, hiriendo a los sacerdotes, tomó el incenciario, y cuando entró, dice la escritura, que Jehová lo hirió en la frente, le salió lepra, y todos los sacerdotes lo cubrieron, lo sacaron del lugar. En ese proceso, que no te voy a hablar de esa historia, solamente la estoy tocando para que tú entiendas cómo Dios ahora usa a Isaías, que es uno de los mejores amigos de este hombre, porque fuera de que uno fuera rey y el otro fuera sacerdote, en este proceso él vio morir a su mejor amigo. Lo vio en una casa aislada, no tenía contacto con la gente. En vez de buscar a Dios, arrepentirse en su orgullo, se quedó en ese orgullo castrante que lo llevó a ¿cómo te digo?, a morir cuando fue uno de los reyes que más sirvió en el proceso de la escritura. Ahora, entendamos bien una cosa: Isaías declara y dice de forma pero inminente, viene y dice: oye, el año en que mi amigo murió, estando yo, así lo dice, estando yo sirviendo en el templo, pasó algo inusual. Los cielos se abrieron, el techo del santuario dejó de ser techo, y de momento estoy viendo una visión en vivo y a todo color. En medio de la visión, Dios está sentado en un trono alto y sublime. Su falda, qué interesante, llenaban el templo. Y dice: por primera vez en mi experiencia humana, estoy viendo en el mundo del espíritu cielo conectado con el templo, con tierra, sin haber interrupción ninguna. Dios está en lo alto, pero también está acá abajo. Y de momento veo a serafines con 6 alas, con 3 pares de alas, que con 2 tapaban sus rostros, con 2 tapaban sus pies, y con los otros 2 volaban y decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria. La primera voz audible para Isaías desde el cielo fue la proclamación de la santidad de Dios, diciendo: santo, santo, santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando usted oye eso, y por ahí entró el pastor Luis Frankie, cuando usted oye eso, usted tiene que hacerse las preguntas del texto correctas en la interpretación. Ven acá,
Si la primera manifestación que este sacerdote tiene es que ahora está en la presencia de Dios y le dice, santo, 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 tú empiezas a buscar en todas las demás manifestaciones claras, la salsa ardiendo. Atrae a Moisés. Dice que está viendo una visión que lo atrae, estoy en una luz, y lo atrae. Y cuando se acerca del medio de la zarza, oye la voz de Dios que le dice, Moisés, Moisés, lo llama 2 veces. El uso del nombre de la persona por 2 veces habla primero de su naturaleza e identidad, segundo de su elección y su llamado. Que lo voy a volver a repetir, estudia en el hebreo, cuando Dios llama a una persona 2 veces por su nombre, Moisés, Moisés, está hablando de su identidad y está hablando de su naturaleza. Y número 2, de su elección y de su asignación. Todo el mundo carga identidad y naturaleza, elección y llamado. Lo que pasa es que nos da trabajo para comprender estas cosas. Por ahí está el apóstol Jesús Nandi Pérez. Nandi, un abrazo. Oye esto. Entonces, desde el medio de la zarza, ¿qué hace Dios? Le dice, no te acerques, le dice. Oye, primero le muestra la zarza para atraerlo. Y cuando se acerca le dice, no te puedes acercar. No te acerques. Quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Entonces, oye, en el templo de Isaías, santo, santo, santo. En la zarza Moisés, el lugar que pisas es santo. Quita tus sandalias. No puedes entrar aquí con tus sandalias. Voy a seguir dándole ejemplo. Josué entra a tomar la tierra prometida y en un momento determinado se encuentra con el ángel guerrero de Jehová. Cuando él lo ve, sale a su encuentro y le dice, ¿eres tú de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Mira qué pregunta. Oye, Josué, para hacer la pregunta si ese ángel es de los de él, pues hay varias preguntas en la interpretación correcta bíblica. Tú tienes que decirte, o Israel son como eran millones de personas y quizás él no tenía la capacidad de conocer a todo el mundo. Eso es una posibilidad. No tenía forma de conocer a todo el mundo. Conocía a los líderes y los príncipes de cada tribu, porque ya Moisés había dividido la funcionabilidad de un pueblo tan grande en decenas, en grupos de 50, en grupos de 100, en grupos de 500 y en grupos de miles. Por el consejo que su suegro le dio, Yetro, para poder manejar la gente. Imagínate un sistema de esa manera, donde la comunicación fluye para todo el pueblo, porque está todo dividido, basado en el liderato, pero eso es otra enseñanza en otro momento. ¿Y qué ocurre? Que en ese proceso de ese ángel aparecerse, él preguntar si es de los nuestros o es de sus enemigos, el ángel le dice, no, le dice, ni de los tuyos, ni de tus enemigos. Yo soy el ángel de Jehová. Fíjate qué interesante que en ese momento se establece un principio poderoso. Aunque Dios te haya llamado, te haya redimido, te haya comprado y en la gracia tú le pertenezcas a Dios, Dios siempre está comprometido consigo mismo, con su naturaleza, con su voluntad. Estamos hablando de santidad. Y en ese proceso, por eso titulé esto porque sí. Porque en el porque sí de Dios solamente una cosa ocurre, su voluntad. Entonces el ángel le dice, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es un lugar santo. Tercera manifestación, 3 manifestaciones distintas en el templo de Isaías. Y los ángeles gritan santo, santo, santo el Señor. Entonces hazte las preguntas teológicas, bíblicas y correctas. Pastor, ¿cuáles son? Si Dios es santo, y lo es, en los atributos de Dios, su santidad es vital. Si el Nuevo Testamento dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si la Biblia dice que seamos santos porque Él es santo, ¿a qué se refiere? La mayoría de nosotros decimos a ser separado, consagrado, que significa los elementos de santificación. No tengo problemas con esas definiciones, son bíblicas y son correctas. Hay gente que dice santidad es ausencia de pecado. Y ahí yo tengo un poquito de controversia por 2 cosas, te voy a explicar. No puedes hablar de ausencia de pecado para definir santidad, aunque la requiera. Oye bien, la santidad va a requerir que haya ausencia de pecado, la va a requerir,
Pero no me puedes definir la santidad como ausencia de pecado, porque Dios siempre ha sido santo desde siempre, y por lo tanto el pecado no siempre ha existido. Por lo tanto, no puedes adjudicarle a un atributo divino de un Dios eterno que ha existido desde siempre, que es ausencia de pecado, porque el pecado no tiene existencia eterna. El pecado tiene un inicio y comenzó con Lucifer cuando se consideró en su orgullo querer ser igual a Dios, y el pecado, él es el padre de mentira, él es el padre de pecado, de concupiscencia, de todo lo que tiene que ver con hacer lo que a nosotros nos da la gana. Ahora, oye bien, el elemento más importante de la santidad se llama la voluntad de Dios. Te lo voy a decir. ¿Qué es la voluntad de Dios? Su soberanía. Si yo no puedo ser absorbido por la soberanía de Dios para que en mi vida ocurra lo que Él determinó, para que Él confirme conforme a su pensamiento que mi vida regrese al orden divino y hacer las cosas como Dios las establece y las pauta, yo voy a tener un problema en el proceso de la gracia, porque en el proceso entonces de la gracia que me habilita para obedecer, que me habilita para recibir algo que yo no lo puedo recibir por mí mismo, una gracia que me perdonó, una gracia que me compró, una gracia que me sustituyó, una gracia que pagó las consecuencias de mi pecado, lo menos que esa gracia va a requerir de ti es que le pertenezcas a Dios. Naturaleza nueva, Cristo en ti, el Espíritu Santo sellado para el día de la redención, y como nosotros continuamos caminando haciendo nuestra propia voluntad, aun cuando hacemos la obra divina de Dios. Muchas veces ni consultamos con Dios, venimos con nuestros planes y le decimos a Dios que bendiga nuestros planes, le decimos a Dios que Él de alguna manera le ponga una señal manifiesta de que lo que yo estoy haciendo le pertenece a Él. Entonces el orden en este caso es humano y no divino. Óyeme bien, Dios no tiene por qué ponerle un sello de nada a lo que yo hago, porque el fundamento, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice que el fundamento de Dios está firme y tiene este sello, que el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de iniquidad. Iniquidad significa aquellos que hacen moralmente su propia voluntad y crean injusticia, trabajan para sí mismos, no consideran a más nadie. Es solamente una determinación basada en mi idea personal, que está basada en el bien y en el mal. La sabiduría de Dios no es así. La palabra de Dios está basada en lo bueno. Por eso es que en el mundo nadie es bueno sino Dios, y todo lo que Dios hace es bueno. No todas las cosas que se hacen bien cargan lo bueno. Lo bueno es naturaleza divina, propia, personal. Y el elemento más importante de la santidad de Dios es hacer su voluntad. Por eso la Biblia dice que el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso la Biblia dice en este caso que cuando tú y yo podemos entrar a este gran proceso de someter nuestra vida a la de Dios, la voluntad de Dios toma dominio, toma autoridad, y ahora Dios hace como dice Isaías 14:24, se va a hacer de la manera que yo lo he pensado, y va a ser confirmado, profetizado, establecido, hablado a la gente como yo lo determiné. Se hará de la manera que yo lo he pensado. Eso es soberanía. Confirmación de la soberanía a través del manto profético es confirmarte que Dios no va a faltarse a sí mismo. Una confirmación divina habla de la certeza de Dios, quien no falla, quien no puede mentir, quien no puede ir en contra de sí mismo. Ya yo estoy llegando aquí a dar clases en Bayamón. Entonces, nada, voy a cerrar aquí y te voy a dejar así picadito con la idea de por qué sí. ¿Por qué sí? Porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Porque la santidad entonces tiene por ende un elemento requerido, que es hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En esta mañana quiero que comprenda que cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor, va a requerir consagración, apartarte, pertenecerle a Dios, que Él domine el reino de Dios, su justicia esté operando en tu vida. Seguro que se requiere que haya ausencia de pecado, porque nosotros no podemos seguir viviendo en el pecado que vivíamos antes, y para que eso no ocurra, tienes que permitir que la voluntad de Dios se realice en tu vida. Jesús dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz todos los días, sígame. Esto es un asunto de que yo debo
yo voy menguando y él va creciendo. Mis ideas van desapareciendo, la de él está tomando formación en mi mente. Mi caminar va a ser transformado y comenzamos a caminar como Dios camina para que tengamos autoridad de hablar como Dios habla. Pastor, ¿cómo podemos nosotros hablar como Dios habla? ¿De dónde usted se saca esto? Porque como Isaías 55, en el versículo número 8 dice que busquemos a Dios mientras éste puede ser hallado, llamarlo en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Dos cosas: y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así engrandeció Dios, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Pero como la lluvia que cae del cielo riega la tierra, la hace germinar y la hace producir, Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para lo que yo la envié. ¿Dónde te estoy llevando? Que esos dos versos hablan de pensar como piensa Dios, caminar como Dios camina, para que podamos ver el fruto de una palabra hablada que cae sobre tu tierra, la hace producir y la hace terminar. Termino con esto, óyeme bien en lo que te estoy hablando. Termino con esto, Jeremías, el capítulo 15, el verso 19. Vamos a terminar ahí por hoy, porque quise entrar aquí mientras Collado Tapón ya llegue al sitio de mi asignación. Y dice, si te convirtieras a mí, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Qué poderoso. Si te convirtieras a mí, yo te restauraré. Gracia. Delante de mí estarás. Favor. Eso es favor. La primera es gracia, la segunda es favor. Ahora viene Dios y te dice, si tú entresacas lo precioso de lo vil. ¿Cómo sacamos lo precioso de lo vil? ¿Cómo tú separas lo justo de lo injusto, lo correcto de lo incorrecto? ¿Cómo tú lo separas? Los pensamientos de Dios. Eres transformado por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Segunda de Corintios 10, 4 al 5 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Fortalezas son sistemas de pensamiento. Dice, para que puedas traer cautivo todo pensamiento que se levante por encima del conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? Como Dios piensa. Entonces la voz de Dios está en la Escritura, y cuando tú empiezas a tomar todos estos versos y los pones, aunque en distintos libros la mente divina es una, cuando tú puedes arreglarlo y ponerlo y poderlo ver, te vas a dar cuenta que para poder caminar como Dios camina, yo necesito pensar como Él piensa, y que en el proceso de yo pensar como Dios piensa, voy a entresacar lo precioso que le pertenece a Dios de lo vil que está dentro de mí. Y cuando el discernimiento del conocimiento por causa del Espíritu Santo te da habilidad para tú discernir una cosa de la otra, entonces Dios te dice, en Jeremías 15, Dios te dice, entresaca lo precioso de lo vil, te dice Dios, serás como mi boca. Wow. Serás como mi boca. ¿Cómo que como la boca de Dios? Que puedes hablar como Dios habla. Cuando piensas como Dios piensa y caminas como Dios camina, que es entresacar lo precioso de lo vil y quedarte en lo precioso, Dios dice, serás como mi boca, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿De qué está hablando? Que te domine la pauta divina y nunca la opinión humana. Que te gobierne el orden divino y no el sistema conveniente de los demás, ni el propio. Porque nosotros hemos creado sistemas convenientes para nosotros mismos. Y Dios está diciendo, para que puedas convertirte en mi boca, vas a tener que tomar una decisión de que tú no necesariamente vas a tener que caminar como la gente piensa. Tienes que caminar como pienso yo. Y en ese proceso Dios te va a pedir que perdones gente, que le des confianza, que los restaure, que no los juzgues, que ningún ser humano tiene capacidad de juzgar a otro, porque en lo que tú juzgas a uno, a ti mismo te condenas, porque hacemos lo mismo, nuestra propia voluntad. Que mi voluntad esté sujeta,
que hagamos bien, que cuando oremos lo hagamos en secreto, en la casa de Dios, que no estemos publicando lo que hacemos, que cuando des una dádiva, una ofrenda, una ayuda, no estés diciendo yo ayudé a tanta gente. No, eso todo se hace en secreto, Dios te recompensa en público, porque si yo hablo de mi oración, yo hablo de mis ayunos, yo hablo de mis dádivas, ya recibí lo que eso produce, que es que la gente lo supiera, y eso se llama vanagloria. Y en la vanagloria humana no opera la gloria divina, porque le estamos robando a Dios la esencia del que hace todas las cosas. Esto está brutal, ¿sabes? Cuando tú te pones a pensar que yo no puedo en ningún momento establecer por criterio propio ni una cosa ni la otra, porque tú no puedes añadir a tu estatura una cosa. Por eso la Biblia dice que nosotros sí que no podemos jurar, porque no podemos transformar nada, ni tenemos la capacidad de cambiar las cosas. Dios sabe por qué entré aquí ahora. Yo lo que he hecho es hacerte un pequeñito resumen prácticamente de 2 temporadas con los versos más factibles, y de la próxima que viene, cuando terminemos esta tercera temporada, que es tener la capacidad de hablar como Dios habla. No podemos hablar como Dios habla si no caminamos, no pensamos como Él camina, como Él piensa, y no caminamos como Él camina. Entonces, nunca hagas algo para que la gente te vea. No ejerzas dominio sobre gente por un elemento de autoridad. Cuando aprendemos a sujetarnos los unos a los otros, tanto el que está en mayor autoridad que otro, la base fundamental de toda autoridad es capacidad de servicio. Si yo no puedo servir, y si yo si la autoridad que me ha sido dada, que es para libertar, para establecer, para que el reino de Dios ocurra, si yo utilizo eso para subyugar, para obligar, para enseñorearme de la grey, pues me equivoqué, porque la Escritura dice que yo no puedo enseñorearme de la grey. Pero también Dios le dice a la oveja que la oveja tiene que plantarse en un redil. También Dios dice que la oveja debe de congregarse. También Dios dice que la oveja no debe estar dando cuernazos contra las demás ovejas. La Biblia también dice que la oveja no puede beber el agua clarita y luego enturbiar la que queda para que las demás ovejas se beban el agua turbia. ¿Sabes? Cuando tú miras todos los elementos bíblicos del orden de Dios, de lo que Él ha establecido y por qué lo pone, nos está llamando a ser un reino de gente que se ama, que nos queremos, que tenemos dominio propio. Al dominio propio de 2 de Pedro capítulo 1 dice, añádele amor fraternal, y al amor fraternal añádele amor de Dios. Porque si estas cosas abundan en vosotros, dice, y no faltan, si no faltan estas cosas y abundan en nosotros, te dice la Escritura, no te van a dejar ser ociosos. Y número 2, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Cierro Isaías 14:27. Si Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién lo impedirá? Y si su mano está extendida, ¿quién la hará retroceder? En este día, camina en lo determinado, en lo pensado, porque la mano de Dios siempre estará contigo para que se ejecute su voluntad, no la tuya. Dios no te bendice por conveniencia, Dios te provee por asignación. Lo voy a volver a decir. Dios no te bendice por necesidad. Dios te provee por asignación. En la asignación divina, la provisión ya existe. Si te relacionas con Dios por necesidad, empoderas la crisis. Si siempre que vengo a Dios cuando necesito algo, estoy empoderando la crisis que causa la mentalidad de pobreza. No tengo, no puedo y no sé. Pero con Dios todo se puede, todo se sabe y todo lo puedes realizar. Que Dios te bendiga en esta mañana. Comparte esto, yo voy a dar clases. Que Dios me los bendiga, los quiero un montón. Paz de Dios.